Hoy nos acompaña la presidenta de la Asamblea Departamental, hablamos de la señora Elizabeth Morales, quien se encuentra con nosotros asumiendo el cargo después de lo ocurrido también, recordemos, con Marín Sandoval, las denuncias y bueno, la detención que aún viene llevándose a cabo. Vamos a saludar a nuestra invitada, Eli, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Gabriela, aquí encantada de estar en tu programa. Eli, ¿cómo has visto la gestión 2015? Sabemos que después de la elección de las nuevas autoridades y asumir el mando, un periodo de transición aún, sin embargo se tenían proyectos importantes dentro de la Asamblea Departamental. Sí, evidentemente, en junio del 2015 hemos asumido la gestión. Bueno, de inicio hemos llevado una tarea muy importante que era la socialización del Estatuto Autonómico. Posteriormente nos hemos dedicado a algunos temas que se han presentado en la Asamblea, como la aprobación de 8 leyes, de las cuales ya 5 están promulgadas, 3 están aún con el gobernador Pazzi para que sean promulgadas, ¿no? 8 leyes. ¿Cuáles son esas leyes? ¿En qué áreas se ha ido trabajando? Sí, tenemos 3 leyes de transferencias de terrenos, uno para la empresa Yacana, otro para la empresa Quipus y una para la ampliación de la terminal interdepartamental de la Ciudad del Alto, que se ha otorgado de 1.500 metros aproximadamente al municipio de la Ciudad del Alto, ¿no? Posteriormente tenemos una ley de reconocimiento cultural a los ponchos rojos, una ley de imagen institucional, ¿no? Prácticamente serían las leyes, una ley de aprobación del POA 2016 y otra de nivelación arancelaria para funcionarios del SETCAM que no habían percibido su salario con la nivelación que ha sacado el Ministerio de Hacienda, ¿no? Entonces se han regularizado estos temas. Elvira, ya son 6 meses que cumplen ustedes en el cargo como nuevas autoridades electas después de las elecciones subnacionales de marzo. Y nos imaginamos que se ha pintado un escenario diferente. El gobernador Pazzi está con el Ejecutivo, pero la mayoría la tiene el movimiento al socialismo. ¿Cómo está la relación dentro de estos dos entes, ¿no? Ejecutivo y Legislativo, a nivel departamental? Bueno, la verdad siempre hay un conflicto de poderes, hay una imposición a veces por parte del gobernador Pazzi respecto a algunos temas. Hemos tenido muchos conflictos en temas de límites con provincias, hemos tenido conflictos con la búsqueda de financiamiento para la construcción de una carretera que implica 3 provincias del departamento y no ha podido tal vez el gobernador de sentarse con las organizaciones y poder llegar a un acuerdo. Sabemos nosotros los asambleístas y sabemos las autoridades municipales también de que no todo corre con financiamiento del gobierno departamental. Sabemos que son proyectos concurrentes, sin embargo es necesario de que el gobernador se siente con las autoridades locales para poder buscar solución, ¿no? A temas como el tema que nos ha traído la semana pasada, un conflicto con 3 provincias quienes solicitan una construcción de una carretera. ¿Cómo están recursos la gobernación? ¿Cómo está la paz en este tema? Hemos escuchado constantemente decir al gobernador no tenemos ingresos, no tenemos recursos, pero también dentro de esta reunión del Consejo Nacional de Autonomía es la principal tarea que les encomendaba, si podemos decirlo así, el Ejecutivo Nacional, era precisamente convertir en los departamentos generadores de recursos económicos. Esto se plantea también en la Asamblea Departamental. ¿Han tenido un acercamiento con el gobernador para no decir, mire, la paz solo esperamos rentas, pero qué proyectos impulsamos para generar recursos? Exactamente, esa es una debilidad ahora del Ejecutivo Departamental, donde tiene que tener la visión de que el departamento tiene que ser un departamento estratégico, productor de recursos, ¿no? A la fecha solamente han habido demandas a nivel central, el gobierno nacional ha hecho una transferencia económica a las diferentes gobernaciones. Este procedimiento administrativo tenía que haber ingresado
antes de la última sesión que hemos tenido, nos lo han hecho llegar en últimas horas de la sesión prácticamente extraordinaria, lo cual no hemos podido tratar porque tiene un tratamiento, ¿no? Tiene un procedimiento, tiene que ir a ser analizado en la Comisión Económica. Entonces vemos que hay una debilidad también en la parte administrativa y en el entorno que le rodea al señor Félix Pazzi, lo cual no nos está permitiendo tener una gestión coordinada, ¿no? Se necesita tener una gestión coordinada, se necesita que los documentos, los trámites, los proyectos, el tema económico de transferencias por parte del nivel central sean con anticipación para que sea de conocimiento y análisis no solamente de la Comisión Económica, sino también para que pueda ser analizado, debatido y aportado en el Pleno de la Asamblea. Nos pasan con poco tiempo de antelación, y lo cual no nos permite llegar a un debate. No podemos nosotros ir a aprobar por aprobar temas en tema económico principalmente, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que hace la Asamblea? ¿Cuáles competencias que tiene la Asamblea Departamental en este tema de propuestas, ¿no? Nosotros tenemos que ver de poder tener presupuesto a nivel departamental para que se haga la ejecución de proyectos, ¿no? Es de interés, viene esto desde un nivel central de poder apoyar en las gestiones departamentales para el desarrollo del departamento. Ya lo hemos indicado, esto parte por el entorno del gobernador Pazzi, sobre que no hay un muy buen asesoramiento hacia su persona. No nos ha convocado el gobernador Pazzi para tratar este tema, nos rebotan documentos por temas administrativos tal vez que no tienen mucha significancia, donde se pierde tiempo, ¿no? En el tema, no estamos muy preocupados por el tema este del fideicomiso que le ha hecho el gobierno nacional a los gobiernos Santa Cruz, departamentales. ya hay algunos departamentos que ya se están beneficiando de ello. Precisamente, ¿no? Hay otros departamentos que han sido más ágiles, que han hecho las propuestas, se han reunido a nivel de la Asamblea. ¿Dónde está la dificultad en este caso? ¿En el Ejecutivo estrictamente? Sí, hay una falta de asesoramiento a nivel del nivel ejecutivo. Nosotros requerimos de que tomen en serio, no puede llegarnos el trámite de aprobación de presupuesto económico con media hora de anticipación antes de la sesión y lo tengan que ingresar como un documento de urgencia. No puede ser así. Esos documentos tienen que ser tratados, analizados en la Comisión Económica. Se tiene que ver a qué partidas, a qué proyectos estarían destinados estos recursos económicos, hacer las propuestas, ver si hay la continuidad de proyectos que han quedado inconclusos en base a las demandas. Entonces requiere de un análisis, un estudio con días, ¿no? Y es lo que nos está faltando a nivel con el Ejecutivo. Recordemos, Elizabeth, que hemos tenido una reunión, la tercera reunión del Consejo Nacional de Autonomías en pasados días. Entre esta reunión han estado representantes de las gobernaciones, las 9 gobernaciones, alcaldías y todo aquello. El tema del pacto fiscal, ahí va la pregunta, no solo puede ser entendida, decía el ministro de Autonomía en reiteradas oportunidades, como una distribución de los recursos y ya. Esto tiene todo un proceso y se ha presentado una metodología de trabajo. ¿Cómo ve la participación de La Paz en ello? Sí, evidentemente hay un proceso metodológico para poder entrar a un pacto fiscal consensuado, ¿no? Y nosotros, el Departamento de La Paz y probablemente los 5 departamentos que hemos ido a un proceso autonómico de aprobación de los estatutos, estamos prácticamente en una etapa 2, yo diría, porque es muy necesario tener la aprobación de los estatutos autonómicos a nivel departamental para poder ir a un pacto fiscal, ¿no? El pacto fiscal no solamente, como ha indicado el ministro de Autonomías, es la redistribución de recursos, sino más bien es el para qué requerimos recursos económicos, hacia dónde queremos proyectar el Departamento de La Paz en tema productivo, y necesitamos tener nosotros una carta orgánica a nivel departamental donde nos señale el camino, ¿no? Entonces ya nosotros nos encontramos en una parte prácticamente de retraso. Estimamos de que a partir de la siguiente gestión volvamos a retomar el tema del estatuto autonómico y volvamos a
hacer un estatuto con visión de desarrollo del departamento. Eso nos va a permitir, es un primer paso para ir hacia adelante para el tema del estatuto autonómico, ¿no? Es una condición el estatuto autonómico si queremos tener un pacto fiscal consensuado con vías al desarrollo. ¿Y en qué etapa está el tema de los estatutos? Después del referéndum no se aprueba. ¿Cuál considera Elizabeth que han sido los obstáculos dentro de este periodo? Y luego le pregunto el trabajo en adelante, ¿no? Bueno, la verdad el tema del estatuto autonómico no ha sido muy comprendido por la sociedad, por las organizaciones. No vamos a decir que era un muy mal estatuto, por el contrario, un estatuto con miras a un desarrollo. Sin embargo, se ha visto el tema político y rechazar el estatuto era rechazar otros temas que no tenían que ver nada con el desarrollo del departamento. En ese sentido, nosotros en el mes de marzo hemos tenido una reunión nacional con los 5 departamentos que hemos ido al referéndum autonómico, quienes nos hemos trazado un inicio a partir del mes de marzo para poder retomar el tema del estatuto autonómico. Consideramos que a nivel de los 5 departamentos que estamos en este mismo proceso, tenemos que diseñar una metodología de trabajo para poder abordar y retomar, reconstruir nuestro estatuto autonómico, ¿no? Como dice la ley de autonomías, este tiene que tener consenso y tiene que ser pactado con las organizaciones ¿Empiezan sociales. de cero para la redacción? ¿Se toma el estatuto que contaba ya con el trabajo de la anterior asamblea? Este ha tenido un proceso, ¿no? Este es un tema polémico, ¿no? Aún como asamblea hay algunas voces que indican que se tendría que hacer todo un estatuto de nuevo. Y si queremos ver en el desarrollo del departamento, creo que no podemos continuar perdiendo el tiempo. ¿Cuánto nos tomaría de tiempo volver a iniciar? Esto ha tenido 3, 4 años. Sí, esa es una de las grandes debilidades que ha tenido y consideramos de que el inicio de un nuevo estatuto autonómico tiene que ser de menor tiempo. Hemos visto de que la población, las organizaciones no tienen memoria, no se han acordado que ellos han sido los mismos impulsores, los mismos que han plasmado sus demandas y sus miras por su región. Entonces ha tardado 4 años, la revisión constitucional ha tardado más de 1 año y medio, casi 2. Entonces consideramos que este estatuto tiene que tener, tiene que ser un proceso corrido y en corto tiempo, ¿no? ¿Cómo subsanar el tema de la información? Porque al final el estatuto también va a referéndum, sí, a votación, y son, recordemos, el primero 170 y artículos que tenía, y que, bueno, pues cómo hacemos que las personas estemos informadas sobre el estatuto para que al momento de que se presente el referéndum, pues tengamos conocimiento del mismo. Sí, consideramos de que cada etapa de elaboración del estatuto tiene que ser socializado por todos los medios, tiene que ser consensuado con todas las bancadas, porque ha sido por ahí donde ha habido la debilidad de desinformación a la población. Si realmente pensamos en el desarrollo del Departamento de La Paz, todas las bancadas estamos en la misma voz de decir qué se está trabajando, podemos debatir, ¿no? Pero necesitamos hacer esa información, el acompañamiento de los medios de comunicación, no va a ser necesario la socialización, sí hacemos un estatuto público de trabajo que sea visto por la sociedad, por las organizaciones sociales y sobre todo que tenga el consenso, que tenga la aprobación de todas las bancadas. Corre por esa parte el tema del estatuto, ¿no? Le decía Elizabeth, el tema de mujer, el tema de feminicidios, el tema de violencia, tenemos una ley 348 y bueno, dentro de ello también usted asume la presidencia, ¿no? Por la denuncia que se ha presentado contra el entonces presidente, el señor Marins. Sí, evidentemente tenemos una ley 348, la que tiene que ser aplicada con tal cual indica, ¿no? Hemos tenido el suceso lamentable la semana pasada, el hecho de Marín Sandoval, quien, bueno, como es de conocimiento público, ha ejercido violencia física contra su pareja sentimental, ¿no? Y se han hecho las denuncias, actualmente él se encuentra detenido en medidas cautelares y nosotras como mujeres de la Asamblea Departamental de La Paz exigimos al Ministerio Público, al juez, a la juez Cuba y a todas las autoridades de que se tiene que sentar precedente en este tipo de hechos, dado de que existe una ley, dado de que esta es una política
pública del Estado plurinacional que tiene que ser aplicada en el rigor de la ley, y dado de la gran cantidad de casos de feminicidio que existe en el país, tenemos que dar una sanción ejemplarizadora, más aún tratándose de una autoridad, de una primera autoridad departamental. Entonces consideramos de que tiene que aplicarse la ley como corresponde. Recursos, ¿cómo está la gobernación en este tema? Destinando, recordemos que hay una ley que te dice tienes que destinar un porcentaje para los centros de acogida, además de ir reforzando este tema. Sí, prácticamente hemos tenido la aprobación de 270 millones de bolivianos, producto del IDH, que ha otorgado el Ministerio de Hacienda a las gobernaciones, y a la gobernación del Departamento de La Paz le ha tocado este monto, 270 millones de bolivianos para la construcción de casas de acogida en el tema de la ley 348. Esta ya se ha aprobado hace prácticamente un mes y medio atrás en la Asamblea Departamental. Hemos visto de que ha ido casi un 70% prácticamente a fortalecer en tema de equipamiento a 2 hogares que ya existen en la ciudad del Alto, y de alguna manera la ampliación de uno de ellos, ¿no? Se ha dado, el nivel central ha otorgado recursos económicos a la gobernación, ahora está en manos del Ejecutivo poder plasmar este recurso económico que ya ha sido transferido, ¿no? También es necesario fortalecer con políticas públicas de prevención del tema de la violencia. Vemos de que en los centros de atención aún hay mucha debilidad. En el caso actual que hemos podido observar, la policía pedía de que la víctima lleve su certificado médico forense, ¿no? Algo que nos parecía ilógico, tratándose de que este tema de la ley contra la violencia tendría que haber recursos, mecanismos para que el personal investigador tenga acceso a información, ¿no? De hecho, ya la norma dice, ¿no? En cada centro tendrían que inmediatamente llevar adelante un formulario para que esto no tenga que ser un martirio, podemos decirlo así, o una peregrinación para la persona que busca justicia y busca denunciarla. Hay que protegerla, hay que buscar las condiciones. Evidentemente, en el caso que hemos podido ver, ha habido una debilidad, ¿no? Y esto va por parte de la policía. Creemos que el personal que trata ese tema, además de tener presupuesto económico, tiene que recibir la capacitación que corresponda. Es uno de los puntos que falla. Uno de los puntos, y ha sido una de las, podemos decir, una de las debilidades, de que no existía un certificado médico forense que es necesario en la ley 348 para poder hacer la imputación, para poder hacer la denuncia como tal, ¿no? A pesar de las evidencias que se habían visto, todavía faltaba el tema del certificado médico forense, lo cual se ha subsanado en el caso que hemos visto en el caso de Marín Sandoval. Se ha homologado el primer certificado o el primer diagnóstico que ha recibido la víctima. Muy bien, ¿cuál es la evaluación? ¿Cuáles son los puntos que de repente se tiene que trabajar ese 2016 en lo que se refiere a la ley 348? Es necesario de que el personal que trata las diferentes áreas, tanto el personal de salud, el personal de la policía, los medios de comunicación, tenemos que recibir mayor información sobre la ley 348. Es necesario que los gobiernos municipales, departamentales, trabajen en el tema preventivo. Es necesario sensibilizar, es necesario. Este caso prácticamente es un caso emblemático. Nosotros vemos que algunas autoridades, tal vez todavía con una visión patriarcal, aún justifican el hecho de violencia que ha ocurrido, ¿no? Aún todavía se da el tema de decir deberían de tocarlo de manera más privada y no tan bullada. Lo cual creemos que el tema de violencia no puede ser encubierto menos por autoridades, menos por personal de salud, por policías. No tiene que haber un cambio de visión si realmente queremos trabajar en el tema de violencia. Tenemos cifras claras de repente, ¿no? Algunas veces decíamos o se denuncia más o de verdad se está incrementando más los hechos de violencia. Es probable de que se esté denunciando más. Hay casos encubiertos,
prácticamente el último caso que hemos visto nos lleva a reflexionar y a pensar a las autoridades, ¿no? ¿Cómo es posible que las mujeres se retracten de un hecho de violencia? ¿No? Entonces ocurre esto en la cotidianidad, que mujeres que sufren violencia pasan 2 o 3 días, el agresor otra vuelta vuelve a suplicarles perdón y las mujeres nunca lo denuncian, ¿no? Y estos hechos terminan en feminicidios, ¿no? Las estadísticas nos dicen 5 mujeres al mes sufren de intento de feminicidio, ¿no? Entonces se están incrementando estos casos. Creemos de que se tiene una cultura también o lectura que tenemos las mujeres, naturalizar de repente la violencia en nuestra sociedad, aún a pesar de lo mucho que se está informando, los tipos de violencia que están tipificadas en la ley 348 también, recordemos, pero ¿qué sucede con el entorno, con el hogar, con la mujer? ¿Asume la violencia como parte de su vida? Sí, es muy preocupante, Gabriela. Hemos podido observar a raíz de este caso autoridades mismas que nos juzgaban aquellos que habíamos hecho la denuncia. Nosotros tenemos que agradecer como mujeres que ha sido un hombre el que ha denunciado, ha defendido a la mujer, y esto nos devuelve la dignidad, nos devuelve la confianza en que existen hombres que sí están luchando contra temas de violencia, ¿no? Sin embargo, han habido voces de que indicaban de que esto se debería de encubrir, se debería de tratar de una manera privada, lo cual no está bien. Decir a aquellas autoridades, a aquellas madres, a aquellas mujeres, que si nosotros desde inicio, desde nuestro hogar, damos una educación con ejemplos, una educación que esté al margen de la violencia, de seguro que vamos a tener en el futuro personas adultas, autoridades que no practiquen la violencia como una práctica cotidiana de uso de poder. No es necesario de que las mujeres, aquellas mujeres que en algún momento nos han cuestionado de por qué se estaba haciendo con un pobre hombre que había golpeado, pedirles a ellas, ¿no? Esto no va por... Un pobre esto hombre se aprende golpeado, se aprende en la familia, se consume violencia en la familia. Si nosotros hacemos consumir diálogo, paz, amor en la familia, creemos de que vamos a tener autoridades también que van a trascender estos mismos valores ético-morales de nuestra sociedad, Gabriela. Muy bien, Elizabeth, ha sido un gusto conversar estos minutos, esta evaluación. Ya estaremos viendo también el inicio, ¿no? El 2016 con muchos proyectos, con mucho trabajo, sin duda alguna, también en la Asamblea Departamental. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, tenemos mucha tarea para encarar el 2016. Elizabeth Morales, presidenta de la Asamblea Departamental, nos acompaña a la entrevista.